Bien, vale, pues vamos a comenzar la clase de hoy, que acaba por fin el tema de representación del conocimiento, el largo, y solo quedaba terminar con algún ejercicio, algunos ejercicios del método ID3, que son relativamente largos y laboriosos. Por cierto, esta es la clase 16. Entre esta y el hoy empezaré con el último tema, la clase siguiente la usaré para eso, algo de la otra también, y luego necesito poco más de 2 para la de redes neuronales. Quiero decir que a lo mejor es posible que me quede como una o poco más o menos, y si tenéis algún tipo de problema especial que le tengáis rabia, escribidme y usaremos la última clase para hacer alguno más del tipo que sea, vaya. Bueno, sobre el ID3. Aquí, como hemos dicho, se trataba de clasificar a partir de una muestra, es decir, obtener reglas de clasificación para un sistema de hechos y reglas a partir de una muestra. El árbol de clasificación debía construirse escogiendo primero aquella característica que resulta más informativa, o sea, que divide mejor el conjunto. Cada uno de los conjuntos divididos se vuelve otra vez a escoger de entre las características que quedan aquella que lo divide mejor, y así sucesivamente, y la mejor división siempre venía dada por el máximo incremento de entropía. Es decir, la que añadía más información era la que más incrementaba la entropía, el delta H. Se parte de una serie de casos etiquetados, porque recordad, esto era aprendizaje supervisado. La diferencia entre supervisado y no supervisado es esta última columna, la columna que pone clase, y que lo que te dice es cuál es la clasificación correcta para todas las muestras que tú tienes. Bueno, pues tienen, primero, hay 3 atributos, de cada caso, del 1 al 9, hay 3 atributos, A, B y C. Los valores posibles de A son A1 y A2, los de B son B1 y B2, y los de C son C1, C2 y C3. Sea la muestra de 9 casos cuyos valores vienen dados para la siguiente tabla, en la que también figura la clase de entre las 2 posibles a las que cada muestra pertenece. A obtener el conjunto mínimo de reglas que realice la clasificación usando el método ID3, explicar los pasos. A la vista de las reglas obtenidas, ¿alguna información que se nos ha dado sobre los individuos no era realmente necesaria? Si es así, ¿cuál y por qué? Bien, lo primero de todo, ¿qué debemos de hacer? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la entropía del conjunto tal como se nos da. Es decir, tenemos una clasificación, y esa clasificación, ¿qué entropía induce? Entonces vamos a ver, lo que tenemos son la probabilidad de la clase 1, de la clase 2 y la probabilidad de la clase 3. ¿Esto cuánto sería? Pues de acuerdo a... ¿qué haces? De acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué probabilidad dais para la clase 1? 3 de 9, ¿vale? 0,33. ¿Qué probabilidad damos para la clase 2? Pues resulta ser 6 de... Ay, por cierto, ¿por qué he puesto yo clase 3? No existe clase 3. Hay solo 2 clases, clase 1 y clase 2. Vale. 6 de 9, que son 0,6 periodo. Bien. Entonces, entropía igual a menos 3 novenos logaritmo en base 2 de 3 novenos menos, bueno, si queréis el menos aquí, ¿vale?, que es el sumatorio, más 6 novenos logaritmo en base 2 de 6 novenos. Esto era sumatorio de P sub I por el logaritmo, es menos el sumatorio de P sub I por el logaritmo en base 2 de P sub I. Siempre que P sub I no sea 0, claro, ¿vale? Porque si os hubiera dicho, hay 3 clases, pero resulta que no ha aparecido ninguno en la columna, ¿qué ocurre? Que no hemos cogido una muestra en la que no aparecía ninguno de la clase 3, entonces la probabilidad de la clase 3 sería 0, aunque sepamos que existe. En ese caso, evidentemente, aquí no aparecería en el sumatorio de la entropía. Pero evidentemente también, quizá deberíais contestar
Vamos a hacer el árbol de clasificación porque nos lo has puesto en el examen y si no, no suspenderás el examen, pero que sepas que el árbol que va a salir será desastroso, porque no has tomado una muestra razonablemente bien distribuida entre todas las clases que tienes. Bueno, aquí como solo tenemos 2 y sí que hay, vale, pues entonces bien. Bueno, esto lo hacéis el cálculo y sale 0,918 bits, ¿vale? 0,918 bits. Bien. Vale, ahora ¿qué hay que hacer? Ahora lo que hay que hacer es averiguar cuál de los tres atributos A, B y C dividirá mejor esta muestra. Para ello hay que hallar la entropía parcial si se dividiera por A, si se dividiera por B y si se dividiera por C, y ver cuál aporta mayor incremento. Entonces, vamos a ver. Para el atributo A, imaginemos que dividimos por A. La probabilidad de que A sea igual a A sub 1 y la clase sea igual a la clase 1, ¿cuánto es? A ver, A sub 1 tenemos todos estos de aquí, desde el 1 hasta el 6. ¿Cuántos hay de la clase 1? 3. Entonces son 3 de 6. La probabilidad de que A sea igual a A sub 2 y la clase sea la clase 1 es igual también a 3 sextos, ¿no? Sí. Ay, no, perdón. La probabilidad de que A sea A igual a A sub 1 y la clase sea la clase 2, ¿vale? Es también 3 sextos, ¿vale? Luego esto, bueno, 3 sextos es un medio y un medio. Entonces, H1 es igual a menos 0,5 menos un medio logaritmo en base 2 de un medio más un medio logaritmo en base 2 de un medio, y esto es igual a un bit. Y ahora que tenemos también probabilidad de que A sea igual a A sub 2 y la clase sea la clase 1, probabilidad de que A sea igual a A sub 2 y la clase sea la clase 2. Vale. Ay, Dios, no. Mirando la tabla, si A es igual a A sub 2, aquí lo que tenemos es que todos son de la clase 2, con lo cual esto de aquí es 0 y esto de aquí es 1. Si movemos un poquitín para allá lo veréis, ¿vale? Son estos de aquí que nos salen los 3 de la clase 2. Entonces, H2 es igual a menos ¿qué? ¿Ahí qué pongo? El 1 logaritmo en base 2 de 1, que es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale el logaritmo en cualquier base de 1? 0. Vale. Lo cual es lógico. El saber que algo es del tipo A sub 2, ¿vale?, no nos deja ya decisión posible. Automáticamente hacia el objeto de la clase C sub 2. Bien. Vale, entonces, como la probabilidad de que A sea igual a A sub 1 es igual a 6 novenos y la probabilidad de que A sea igual a A sub 2 es igual a 3 novenos, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que la entropía será igual a ¿qué? La entropía total aquí será 6 novenos o 2 tercios si queréis
por esta de aquí, que es 1 más, a ver que no me equivoque, 1/3 por 0, ¿vale? Igual a 0,66 bits. Y por tanto, el incremento de entropía será igual a 0,918 menos 0,66 igual a 0,252 bits. Vale, quedaos con este numerito por el momento, que nos dice cuán informativo resulta dividir por la característica A. Y esto de aquí, porque voy a borrar la pizarra, y eso lo voy a usar luego aquí, Quiero decir, eso lo he usado aquí, y cuando ahora hago el mismo cálculo para B lo voy a volver a usar, y cuando haga el mismo cálculo para C lo voy a volver a usar. Así que ese 0,918 nos lo quedamos en reserva. Y hemos calculado aquí, nos da 0,252. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Imaginar que intento dividir por B. Y si ahora hiciera esto, tendría, vamos a ver, lo mismo, la probabilidad de que B sea igual a B sub 1 y la clase sea la clase 1. Probabilidad de que B sea igual a B sub 1 y la clase sea la clase 2. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? B sea igual a B sub 1 clase 1 y B sea igual, bueno, si B es igual a B sub 1 tenemos los casos 1, 2, 3 y 7, 8, 9. Por tanto, estas probabilidades son ¿cuánto? No. Uy, ¿dónde he dejado yo? ¿Dónde está la pizarra? Mi pizarra. ¿Se ha perdido? ¿Cómo? ¿Se ha matado la ventana? ¿En serio? ¿Dónde ha ido a parar? Bueno, es igual, mira, no, tampoco, menos mal que estamos empezando. Vale. Pues hacía años que no me daba core. Probabilidad de que B sea igual a B sub 1 y la clase sea la clase 1. Probabilidad de que B sea igual a B sub 1 y la clase sea la clase 2, ¿vale? Esto de aquí era 1/2 y 1/2, 3 sextos y 3 sextos. 3 de los 6 que hay de B sub 1 son clase 1 y otros 3 son de clase 2, ¿vale? Entropía igual, entropía 1, digamos, menos, bueno, 3 esto lo pongo como 1/2, logaritmo en base 2 de 1/2, más 1/2, logaritmo en base 2 de 1/2, esto da igual a 1 bit. Ya sabéis que en realidad cuando hay la misma probabilidad de elegir una cosa que otra, la elección viene dada por un único bit, que es el que te marca si es de una o es de otra. Vale. Ahora, la probabilidad de que B sea igual a B sub 2 y la clase sea la clase 1, probabilidad de que B sea igual a B sub 2 y la clase sea la clase 2. Igual, a ver, vamos a ver, si B es igual a B sub 2, tenemos solamente 3 casos, el 4, el 5 y el 6. Y son todos de la clase 2. Luego, evidentemente, esto es 0 y esto es 1. ¿Vale? Estos son ya en 3 de 3. Con lo cual, H2 no hace falta ni calcularla, es 0. Siempre esto nunca lo calculéis. Si todos están en la misma clase, la entropía es 0, directamente.
Vale, entonces la entropía media sería igual a, vamos a ver, a la probabilidad de que B sea igual a B sub 1 por H sub 1 más la probabilidad de que B sea igual a B sub 2 por H sub 2. Y esto es igual, la probabilidad de que B sea igual a B sub 1 era 6 novenos, ¿vale? Con lo cual esto es 6 novenos por 1 más 3 novenos por 0, igual a, como antes, 0,66. Y el incremento de entropía, por tanto, será 0,918 menos 0,6, y esto da, igual que antes, 0,252 bits. Quedaros de nuevo con este número, y que tampoco nos aclara de momento demasiado, porque lo que ha dicho es que por el momento tanto A como B proporcionan el mismo incremento de entropía y por tanto la misma información. Veremos a ver si C les gana, pero si no les gana elegiremos al azar, ¿vale? Esto sea para B. Y ahora, bueno, esto no lo he puesto, pero es para el atributo B, y ahora viene para el atributo C. Vale, para el atributo C, probabilidad de que C sea igual a C sub 1 y la clase sea la clase 1, probabilidad de que C sea igual a C sub 1 y la clase sea la clase 2. Esto de aquí me resulta ser 1 tercio, y esto de aquí resultan ser 2 tercios. Si miráis aquí, C1 está en el 1, en el 4 y en el 7. El 1 es de clase 1, el 4 y el 7 son de clase 2. Así que tenemos 1 tercio y 2 tercios. ¿Vale? Bien. H1 igual a menos 1 tercio logaritmo en base 2 de 1 tercio más 2 tercios logaritmo en base 2 de 2 tercios. Igual, esto lo calculamos y me sale 0,918 bits. No os olvidéis del signo menos, ¿eh? Sin el signo menos la entropía saldría negativa y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque pensad que los logaritmos son logaritmos de probabilidades. Por tanto, números entre 0 y 1. Y por tanto, van a salir entre menos infinito y 0. O sea, van a ser siempre números negativos los logaritmos que me salgan aquí. Al multiplicarlos por cantidades positivas me va a salir en total una cantidad negativa y hay que cambiarle el signo delante, ¿eh? Probabilidad de que C sea igual a C sub 2 y la clase sea la clase 2. Probabilidad de que C sea igual a C sub 2, perdón, clase 1. Probabilidad y la clase sea la clase 2. Estas probabilidades de aquí resultan ser también 1 tercio y 2 tercios. Con lo cual no voy a repetir el cálculo porque me sale lo mismo, ¿vale? 0,918. ¿Vale? Y ojo, que en este caso particular, ¿qué tengo que hacer? No he terminado. Ojo a la C, que era distinta de las otras. ¿Vale? C sub 1, C sub 2, y ojo que hay C sub 3, que son el 3, el 6 y el 9. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Probabilidad de que C sea igual a C sub 3 y clase igual a clase 1, probabilidad de que C sea igual a C sub 3 y la clase sea igual a la clase 2. Y resulta que esto otra vez se vuelve a repetir, es 1 tercio y 2 tercios, y 2 tercios, y entonces esto queda un H3 igual de nuevo a 0,918 bits. ¿Vale? Entropía ganada. Bueno, perdón, entropía no, entropía de la distribución parcial. Esta H sería igual a ¿qué?
a la probabilidad de que C sea igual a C sub 1 por H1, más la probabilidad de que C sea igual a C sub 2 por H2, más la probabilidad de que C sea igual a C sub 3 por H3. A ver, ¿qué probabilidad hay de que C sea C sub 1? 1, 4 y 7 de 9, 3 de 9. C sub 2 también y C sub 3 también, ¿vale? Entonces esto sería 3 novenos por 0,18 por 0,918 más 3 novenos por 0,918 más, sigo aquí, más 3 novenos por 0,918 igual evidentemente a 0,918, ¿vale? Una cosa, si os salen todas las entropías iguales, vamos a ver, ¿cuál es el promedio de números iguales? El mismo número, y además da igual con qué pesos los pongas, da igual que uno peses más, que otro menos, que tal, si los tres números son iguales, el promedio te va a salir el número, así que ni lo calcules, pero bueno, para que os lo veáis, os lo he calculado expresamente, pero, bien, incremento de entropía, delta H igual a 0,918, que lo quedan, ¿dónde estaba yo? A ver, ¿dónde estoy aquí? Vale, exactamente, 0,918 menos 0,918 igual a 0 bits. O sea que esa clase realmente no aporta ninguna información. Entonces, ¿qué tenemos? 0,252, 0,252 y 0. ¿Por qué clase tenemos que dividir? O por A o por B, lo que queramos, ¿vale? No hay ninguna que... Entonces vamos, por ejemplo, pues voy a suponer que divido por A. Bien, antes de seguir casi que... Sí, vamos a ver, fíjate, aquí, eje mental, atributo C. Aquí en el último, para el atributo C, tenías C y clase 1, 033, 0923, 0923, 0920... ¡Ay! Ah, que me he equivocado y he puesto 0918. Y era 0923 todo el rato, ¿verdad? Bueno, no sé, ahora, luego os lo daré resuelto, lo voy a subir arriba, daba 0 bits al final, o sea, todo eso sí que está bien, 3 novenos, no sé qué, a lo mejor hay un pequeño error numérico, pero lo corregiré. Al final, si elegimos A o B indistintamente, el árbol queda de esta clase. Este árbol sale del primero, pero como he escogido A, primero, ¿cuántas ramas va a tener? He cogido al final el atributo A para dividir. ¿Cuántas ramas va a tener el árbol en primer nivel? 2, ¿por qué? Porque A tiene 2 posibles valores, A sub 1 y A sub 2. Si hubiera escogido C, tendríamos 3 ramas. Y entonces se me queda de esta clase. Primero, cuando hacéis los subárboles, la columna del atributo escogido desaparece, porque ya ha sido usada, y no va a volver a ser usada en la misma rama del árbol hacia abajo. Así que para no liaros, lo primero de todo, la columna A, quitadla. Tal cual. Y entonces nos queda clase 1 hasta 6, que son estos, y clase 2, ¿vale? Primero, una vez tenemos este árbol, lo que hay que mirar, inmediatamente que tengamos un árbol construido, es si alguno de los nodos que nos sale es nodo hoja. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el nodo todos los elementos de ese nodo pertenecen a la misma clase, es decir, ya han sido clasificados y no hay nada más que usar ni que dividir. Es obvio que aquí tenemos un nodo hoja y por tanto esto ya no lo vamos a seguir dividiendo. Para el nodo, ¿vale? Para este nodo de aquí, A igual a A sub 1, aquí no es nodo hoja, tenemos cosas de clase 1 y cosas de clase 2, y tenemos que decidir ahora por qué atributo dividimos primero, por B o por C, ¿vale? Bien, habría que calcular, primero que nada, habría que, como si dijéramos, recomenzar, es decir, como si esto lo tuvieras como un problema nuevo. Ya dices, tengo 2 atributos, pero el problema es más sencillo, tengo solo 2 atributos, tengo estas clases y tal. Primero que nada tengo que calcular la entropía inicial del conjunto, que sería, ¿cuántos hay de clase 1? 3. ¿Cuántos hay de clase 2? 3.
Luego sería un medio logaritmo de un medio más un medio logaritmo de un medio, que me va a dar un bit. Ahí se ve muy claro. Y antes, no, incluso otra cosa. Es que esto ya lo tenía calculado. Era este H1 de aquí, ¿vale? De que A fuese igual a A sub 1, ¿vale? De todas formas, si os leáis, recalculadlo, que es obvio. Vale, entonces la entropía evidentemente valía un bit. La entropía inicial. Ahora, entropías parciales. ¿Qué puedo hacer? ¿Dividir por B o dividir por C? Imaginemos que divido por B. Probabilidad de que B sea igual a B sub 1 y la clase sea la clase 1. ¿Queda? ¿Queda? ¿Es obvio esto? Aquí y aquí. Si B es igual a B sub 1, tengo 3 de clase 1 y ninguno de clase 2. Luego esto es 1 y 0. Entonces H será menos 1 logaritmo de 1, que es 0 bits. Siguiente atributo, valor del atributo posible. Recordad que aquí siempre que estáis dividiendo tenéis que proveer probabilidad de que el atributo valga tal y cada una de las clases posibles. Después, probabilidad de que el atributo valga otra cosa y cada una de las clases posibles. Y luego hacer el promedio de todo. Probabilidad de que B sea igual a B sub 2 si la clase es igual a la clase 1, 0. Probabilidad de que B sea igual a B sub 2 si clase es clase 2 resulta ser 1. Luego aquí automáticamente tenemos 0 bits. ¿Vale? ¿Está claro cómo sale esto de aquí? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Promediarlas las dos. ¿Con qué pesos? ¿Con qué pesos hay que promediar este 1, este 0 y este 0? A ver, da igual porque te va a dar 0, vale, de acuerdo. Pero los pesos serían un medio y un medio, porque hay la mitad de B1 y la mitad de B2. Así que lo promedias, ¿vale? Y entonces te sale 0,5 por 0 más 0,5 por 0, 0. Vale. Ganancia de entropía. 1 menos 0, un bit. ¿Vale? Este 1, ¿de dónde ha salido? De aquí, de calcular la entropía de todo. Es que es como si estuviéramos empezando de nuevo. Entonces, entropía de esto, 1 medio y medio, 1. Bien. ¿Queda claro el atributo B? Atributo C. Si el atributo C lo miramos aquí, C1, ¿qué hay? C1 es clase 1, clase 2. C2, clase 1 y clase 2, y C3, clase 1 y clase 2. Entonces, para el atributo C, C es igual a C sub 1 y clase es 1, un medio, 0,5. C es igual a C sub 1 y clase es clase 2, un medio. H, 0,5 logaritmo, total, un bit. ¿Vale? Repito, para este primer cálculo estoy usando este C1, es este y este, ¿vale? El 1 y el 4. Para el segundo cálculo estoy usando el 2 y el 5. Y para el tercer cálculo el 3 y el 6. Que me lleva a esto. ¿Vale? Que por cierto aquí resulta que son uno de cada, con lo cual es muy fácil, sale un bit en todos los casos. El promedio, bueno, el promedio sería lo mismo, con probabilidades de un tercio, ¿vale? 0,33, pero que te quedaría 0,33 por 1, a 0,33 por 1, a 0,33 por 1, 1. El promedio de 3 unos te tiene que dar un 1, ¿vale? La ganancia de entropía es, por tanto, 1 menos 1, 0. ¿Tiene sentido esto? Antes de seguir, ¿qué ocurre? Que el atributo C, ¿qué información te aporta? Ninguna, porque valga lo que valga, en cada una de las posibilidades los tienes de una clase y de otra por igual, así que poco te está diciendo para decidir. Es lógico que el incremento de entropía resulte nulo, porque no te aumenta ninguna información. Vale, está claro que el atributo más informativo es B, ¿de acuerdo? Bueno, este, por cierto, este no lo queda en de hoja, ya ni lo tocamos, nos olvidamos de él y lo dejamos ahí quietecito, que ya no se va a volver a tocar. Y ahora esto lo divido por B, y me sale B igual a B sub 1, B igual a B sub 2. Me salen el 1, 2 y 3 y el 4, 5, 6. ¿Y ahora qué observo?
Ahora observo que son nodo hoja. Los dos son nodo hoja. Por tanto, ya he terminado y no tengo que seguir dividiendo y el problema ha terminado. Imaginemos que no fueran nodo hoja. Como solo nos queda un atributo, no tengo que seguir haciendo cálculos. Cuando solo queda un atributo, si es nodo hoja he terminado, pero si no es nodo hoja, lo uso y divido. Y lo uso a él porque no tengo otro que usar. Así que no hay nada más que decir. Sea como fuere, si aquí hubiera de clase 1 y de clase 2, pues tendría que dividir esto. ¿Vale? Vale. Y podría darme, por cierto, clase 1, clase 1, clase 2. Entonces, ¿qué significaría? Que cuando he llegado a este nodo del árbol, si C es igual a C sub 3 es clase 2, y si C es distinto de C sub 3, o bien si queréis 1 o 2, entonces es clase 1. Es posible tener reglas de esta forma, ¿vale? Con una cosa u otra. Bueno, ya está, B1 y B2 son nodo hoja y no queda ningún nodo por dividir. Entonces, reglas. Ahora es donde hay que escribir las reglas. Para escribir las reglas lo que hay que hacer es escribir una regla por cada nodo hoja. ¿Cuántos nodo hoja tengo? 3. Vale, primera regla, a partir de este nodo hoja. Si A es igual a A sub 2. Y nada más. Ahí se acaba. Si A es igual a A sub 2, ¿qué? Clase 2. Fin del asunto. Segunda regla. Si A es igual a A sub 1, sigo, y B es igual a B sub 1, entonces clase 1. Tercera regla. Si A es igual a A sub 1 y B es igual a B sub 2, entonces clase 2. Ya está, el problema acabado. Un detalle. Como vemos, el atributo C no se ha usado para dividir ningún nodo del árbol. ¿Vale? No aparecen las reglas, obviamente, y por tanto es innecesario. ¿Qué significa esto? Significa que la pertenencia a una clase o a otra no depende para nada del valor del nodo C, del atributo C. Claro, con este ya, pero es que ocurre mucho esto en que tú tienes una serie de datos y un conjunto de características, y no penséis que estamos hablando de 9 datos y 3 características, estamos hablando de varios millones de datos y varios miles de características. ¿Y cómo vas a saber antes cuáles influyen y cuáles no? Porque es que además algunas influirán en cierta cosa y otras influirán en otra cosa distinta. Pero, y dado el volumen de datos, ¿merece la pena quitar ese atributo como un atributo válido de clasificación? Sí. Vamos a ver, en este caso, el atributo C no es un atributo válido de clasificación. Si se diera el caso que tú, añadiendo un caso más, ya ese atributo cobra importancia. Claro, evidentemente, pero eso significaría rehacer el método con otros datos. Tú estás haciendo un método que te extrae el conocimiento de los datos que tú tienes, de los datos etiquetados que tú tienes. ¿Vale? Puedes tener más atributos y solo elegir hacerlos. Claro. No, vamos a ver, puedes tener, en principio tienes todos los datos y todos los atributos, y lo que te preguntas es qué atributos son informativos. Y esto es especialísimamente importante, y con solo el método del ID3 y tal, cuando tienes un volumen de datos grande no va, y el problema encima es que lo estamos teniendo ahora también, sobre todo en genética, que tienes poca muestra y mucho atributo, porque resulta que aquí, por filas, tienes los individuos, las personas a las que les has cogido una muestra, y por columnas tienes los genes. Cada análisis genético cuesta un dineral, con lo cual personas no tienes muchas, y genes tienes, creo que 28.000 y pico en el genoma humano. Y resulta que algunos serán relevantes para cierta enfermedad rara y otros no, la mayoría no. Y encontrar esto, pues esto es una primera aproximación, pero hay cosas muchísimo más elaboradas para hacer esto. Bueno, ¿qué pasa? Y ojo también, esto también es interesante en encuestas, cuando estás escogiendo un montón de datos de un individuo, y resulta que probablemente algunos de ellos no tienen nada que ver con lo que tú quieres saber de ese individuo. Así que ¿para qué los vas a escoger? Te evitas escogerlos, te evitas almacenarlos, te evitas dinero de preguntas o de encuestadores, o incluso en el caso de que se los robes, ¿vale? Te evitas disco para almacenarlos, aunque solo sea por eso, y te evitas cálculo, lógicamente. Y también el tener información negativa es interesante. ¿Entendéis lo que significa esto? Significa que sabes que cierta cosa no tiene influencia en cierto resultado. Claro, cuando estás haciendo un estudio determinado de influencia de no sé qué
o los estudios de medicamento, por ejemplo. Tengo esto y les he dado el control y el tal, y a los otros les he dado no sé qué principios activos. Vale, y de los 4 principios activos con los que les he tratado, a lo mejor uno de ellos era innecesario. Y el saber que no influye también es importante. Entonces, ¿por qué lo metiste en el estudio? Ay, pues porque, yo qué sé, creían que estaría relacionado con la cadena bioquímica de esta cosa, o vete a saber por qué lo deciden, ¿vale? ¿Queda claro cómo va esto? Se hace y luego se saca, sí. Sí, en un caso como este tan sencillito, sí. A ver, a partir de aquí tú miras esto y dices, a ver, aquí que divido por B o por C, a ver si B me divide clase 1 y clase 2 y C no me divide nada, pues está clarísimo. Sí, sí. No. Bueno, para la clase grabada, pregunta a vuestro compañero si una vez calculado el primer nivel del árbol, es decir, elegido el primer atributo de división, puedes saber ya cuáles van a ser los demás. Salvo en casos muy obvios como este, que es que se ve mirando la tabla, en general, no. En general, cada vez que has dividido tienes un problema nuevo que has de volver a tratar. ¿Vale? De hecho, piensa aquí que si en vez de B y C hubieras tenido 20.000 columnas, no lo habrías visto nada claro. Y otra cosa, está el problema este de que también se está dando ahora, que eso no se había dado jamás en la estadística. La estadística siempre trabajaba por muestreo, que era de todas las filas, es decir, los individuos que yo tengo, eran tantos los datos y tal que no podía cogerlo a todos. Entonces, ¿qué hacen las encuestas electorales? No le preguntan a toda la población, sino que escogen una muestra. Entonces, el muestreo era una cosa importantísima en estadística porque había que saber muy bien qué muestra coges, ¿vale? En una encuesta electoral, ¿dónde vas a coger esa muestra y a quién? ¿Vale? Es necesario que sea muy repartida y en determinadas circunstancias y tal. Ahora en el Big Data, y entonces cogías unos pocos datos. Tampoco cogías muchos datos porque tampoco podías tener ya una persona 2 horas haciéndole una encuesta, lo que rápidamente había que. Ahora, ¿qué pasa con el Big Data? Que pasa un poco al revés, que en lugar de tener pocos individuos, tienes muchos individuos. De hecho, tienes hasta toda la población. En los estudios médicos de ahora, prácticamente, si tienes autorización y se anonimizan los datos, puedes incluso acceder al historial clínico de la población en su conjunto. O sea, no tienes una muestra de los datos, tienes los datos. Eso se llama Big Data, es lo que ahora están llamando Big Data. Pero ¿qué ocurre? Que además tienes montones y montones de... ¿vale? Y lo que os decía en estudios genéticos, a lo mejor al ser tan caro tienes solo unos pocos individuos, a lo mejor tienes 100, 200 estudios y tienes 20.000 genes. Y eso ya os lo comentaré, el tema siguiente se llama la maldición de la dimensionalidad, y es un problema enorme para hacer el aprendizaje, ¿vale? Ahora, por cierto, también, y tenéis curiosidad, están sacando secuenciadores genéticos que se llama la técnica de single cell o célula única, que cogen una muestra de células, meten cada célula en una especie de burbujita de no sé qué cosa química, y luego la máquina la separa y hace la secuenciación de cada célula por separado. Con lo cual estamos teniendo muestras de 70.000 células y 20.000 genes. Y dices, hombre, aún me gustaría tener más, pero ya nos vamos acercando. Ahora ya tenemos datos, ¿eh? Vale. Siguiente problema. Vale. En este problema, un individuo vendrá caracterizado por los atributos A, B y C, cuyos valores posibles son A1, A2, B1, B2 y C1, C2. Sea la muestra de 8 casos, cuyos valores vienen dados por la siguiente tabla, en la que también figura la clase de entre 4 posibles clases. Aquí tenemos 4 clases, bueno, es un poquito más complicado. Obtener el conjunto mínimo de reglas para realizar la clasificación y explicar los pasos. A la vista de las reglas obtenidas, alguna información que se nos ha dado no era realmente necesaria. Si es así, ¿cuál y por qué? Vale. Primera cosa, ¿qué? Entropía del conjunto. Vale, esto lo voy a hacer si acaso un poquitín más rápidamente, pero la entropía total del conjunto será menos ¿qué probabilidades tenemos aquí?
clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 tendrán probabilidades de 4 octavos, 2 octavos, 1 octavo y 1 octavo. ¿Vale? Cuatro octavos, 2 octavos, 1 octavo y 1 octavo, ¿vale? Igual a menos un medio multiplicado por el logaritmo de un medio, que es menos 1, más un cuarto, ¿vale? Esto que es menos 2, más un octavo, esto es menos 3, más un octavo, esto es menos 3, ¿vale? Igual a 1,75 sale aquí, ¿eh? ¿Vale? Queda claro que el logaritmo de un cuarto es menos 2, ¿eh? Porque estoy en base 2. El logaritmo de 2 a la menos 2. Bueno, unos 75 bits. Ah, otra cosa. En algunas calculadoras no tenéis logaritmo en base 2. Pero sí que tenéis logaritmo en base 10, ¿no? Vale, las conversiones de logaritmos, que os acordéis. El logaritmo en cualquier base es igual al logaritmo en otra base del número partido el logaritmo en la otra base de la primera. ¿Vale? Con lo cual siempre podéis hallar el logaritmo. Otra cosa, ¿qué pasaría? En realidad todo habría que multiplicarlo por logaritmo en base, dividirlo por logaritmo en base 10 de 2, todo esto. Con lo cual sale de factor común y al final aquí no te sale el mismo número, pero las cosas que son mayores y las que son menores. O sea que tampoco hay inconveniente en calcular todas las entropías con el logaritmo decimal, porque al final el resultado cualitativo va a salir el mismo, aunque el resultado numérico no sea el mismo. ¿Vale? O sea que si queréis calcularlo en base 10, vale, pero que sepáis lo que estáis haciendo y que no va en bits. No sé cómo se llama, tiene un nombre también cuando es en base 10, pero no me acuerdo cuál es. ¿Vale? Bueno, pues que nos quedamos con esto, 1,75, para la entropía inicial. ¿Cuántos atributos tenemos? Tenemos el atributo A, el atributo B y el atributo C. Entonces tenemos atributo A, dividimos por el atributo A. Probabilidad de que A sea igual a sub 1 y la clase sea igual a C sub 1. Y ahora que esto es más largo porque tenemos A sub 1 y la clase 2, tenemos A sub 1 y la clase 3, y tenemos A sub 1 y la clase 4. Y esto da, a ver, A sub 1 y clase 1. A sub 1, A sub 1, A sub 1 y clase 1, son todos. ¿Vale? Entonces, evidentemente, es bastante fácil. 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Y entonces la h sub 1 es igual a menos 1 logaritmo en base 2 de 1, que es igual a 0 bits. 0 bits. Vale. ¿Qué hay que hacer ahora también? Probabilidad de A igual a sub 2 y clase igual a C1. Probabilidad de A igual a sub 2 y clase igual a C2. Probabilidad de A igual a sub 2 y clase 3. Probabilidad de A igual a sub 2 y clase 4. Estas probabilidades
son 0, 2 cuartos, 1 cuarto y 1 cuarto, ¿no? Sí, 0, 2 cuartos, que es 1 medio, 1 cuarto y 1 cuarto, ¿vale? La H2 no la voy a hacer cálculo explícito, ¿vale? Sería 1 medio logaritmo menos 1 medio logaritmo en base a 2 1 medio, más 1 cuarto logaritmo en base a 2 1 cuarto, más 1 cuarto logaritmo en base a 2 1 cuarto, ¿vale? Eso te da 0,75 bits. Vale. Entonces, esta entropía debida a dividir por A sería igual a, vamos a ver, A1 y A2 tienen la misma probabilidad, entonces sería 4 octavos por 0 más 4 octavos por 0,75, exacto. A ver, un momentito. A ver. Oh, un momento, que me he equivocado. Esto es 1,5. Me he equivocado al copiar. Lo siento. Esto da 1,5, ¿eh? Y ahora aquí también, por tanto. Y esto da 0,75 bits. El incremento de entropía debido a A será igual a la inicial, que recordad que era 1,75 menos 0,75 igual a 1 bit. ¿Vale? Ya tenemos el atributo A. Voy a borrar aquí, ¿eh? Ahora, atributo B. Esta vez lo hago un poquitín más rápido. Probabilidad de que B sea igual a B1 y clase igual a C1. Probabilidad de que B sea igual a B2 y clase 2. Probabilidad de que B sea igual a B1 y clase 2, probabilidad de que B sea igual a B1 y clase 3, probabilidad de que B sea igual a B1 y clase 4. Esto, mirando la tabla, estas probabilidades resultan ser 1 medio, 1 medio, 0 y 0, ¿eh? 1 medio, 0 y 0. B sub 1, a ver, B sub 1 son en los casos 1, 2, 5 y 6, que tenemos. A ver, ¿hay alguno más? No, 1, 2, 5 y 6, efectivamente. Ya hay 2 de la clase 1 y 2 de la clase 2, con lo cual te da esto, efectivamente. Vale. Bueno, entonces la H de aquí, la H1 sale igual a 1,5 bits. Ahora, probabilidad de B igual a B sub 2 y clase igual a C1, probabilidad de B igual a B sub 2 y clase C2, probabilidad de B igual a B sub 2 y clase C3, probabilidad de B igual a B sub 2 y clase C4. Las probabilidades de aquí son 1 medio, 0, 1 cuarto, 1 cuarto. 1 medio, 0, 1 cuarto, 1 cuarto. Vale, si la ves, B sub 2, estamos en los casos 3, 4, 7 y 8, que son 1, 1, 3, 4. ¿Vale? Luego 1 medio, 1 y 1 tal, 1 cuarto y 1 cuarto. Vale. H2 igual a
1,5. A ver, el anterior, ¿qué es lo que he puesto? Ah, claro, no, esto no podía ser 1,5 nunca. El 1,5 era aquí. 1,5 bits. Esto no podía ser. Tenía que haberme dado cuenta. Eso tiene que ser 1. Si tú tienes dividido en clases de igual probabilidad, tienes una distribución uniforme. Necesariamente al dividir entre dos cosas, la entropía tiene que ser un bit. Además es eso, un medio logaritmo de un medio más un medio logaritmo de un medio da 1, claro. ¿Vale? 1 y 1,5. Vale. Entonces, la entropía de B será igual a la probabilidad de que B sea igual a B sub 1 por H sub 1 más la probabilidad de que B sea igual a B sub 2 por H sub 2. ¿Vale? Igual a 0,5 por 1 más 0,5 por 1,5 igual a 1,25. Por tanto, el incremento de entropía provocado por B es igual a la entropía inicial, que era 1,75, menos la de ahora, que es 1,25, igual a 0,5 bits. Recordad que en A teníamos 0,75, aquí teníamos 0,5, de momento va ganando A. ¿Vale? Y ahora limpiamos aquí y pasamos otra vez, pero al atributo C. Atributo C. C sea igual a C sub 1 y clase 1, probabilidad de que C sea C sub 2 y clase 2, probabilidad de que C sea C sub 3 y clase 3, probabilidad de que, no, perdón, C sub 1, C igual a C sub 1 y clase 4. Vale. Pongo rápidamente las probabilidades, que son 2 cuartos, 1 cuarto, 1 cuarto y 0. 2 cuartos, 1 cuarto, 1 cuarto y 0. Y esto da una H sub 1 de 1,5 bits. Vale. Siguiente, probabilidad de que C sea igual a C sub 2 y la clase sea la 1, probabilidad de que C sea igual a C sub 2 y la clase sea la 2, probabilidad de C, C sub 2, sí, y la clase sea la 3, probabilidad de C igual a C sub 2 y la clase es la 4, igual, ¿vale? Esas probabilidades salían 3 cuartos, 3 cuartos, que lo vea por aquí, si C es igual a C sub 2, ¿dónde estamos? En el caso 2, en el 4, en el 6 y en el 8, que son clase 1, clase 1, clase 2, clase 4, o sea, 2 cuartos, 0, a ver, un momento, uy, clase 2, perdón, C igual a C sub 2 es clase 1, clase 2, clase 4, o sea, vale, 2 cuartos, 1 cuarto, 0 y 1 cuarto, eso, vale.
2 un cuarto. La H2 me da igual a 1,5 también, ¿eh? Sí, claro, en realidad es la misma distribución, no las mismas clases, pero están distribuidos de la misma manera, ¿eh? Con 2, 1 y 1. Vale, entonces, la entropía provocada por B será igual a la probabilidad de que C, perdón, entropía de C, probabilidad de que C sea igual a C sub 1 por H1 más la probabilidad de que C sea igual a C sub 2 por H2, que esto es igual a 1 medio por 1,5 más 1 medio por 1,5 igual a 1,5, claro. El incremento de entropía provocado por C será igual a la inicial, que era 1,75, menos 1,5 igual a 0,25 bits. Vale. Conclusión. Hay que dividir por A. ¿Vale? Ay, se me ha ido el... Hay que dividir por A. Vale, pues dividimos por A y nos quedaría A igual a 1, A igual a sub 2, y aquí quedaría caso 1, 2, 3 y 4, y aquí quedarían B, C y la clase, y aquí quedan B1, 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 B2, aquí en C quedan C1, C1, B1, 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 B2, C1, C2, C1, C2, y aquí la clase queda 1, 1, 1, 1. Y ahora, A igual a sub 2. Caso 5, 6, 7 y 8, B y C, y aquí queda B1, B1, B2, B2, y aquí C1, C2, C1, C2. Clase, la 2, la 2, la 3 y la 4. Vale, primera conclusión. Exactamente, ¿vale? No da hoja, ¿vale? Y esto no. Entonces aquí hay que dividir decidiendo entre B y C. Os dejo como ejercicio que lo acabéis. Mirad aquí, simplemente se recalcula la entropía inicial. ¿Cuánto va a ser? La entropía inicial van a ser 1,5 bits, porque tenemos 2 de una clase, 1 de otro y 1 de otro. La distribución 2, 1, 1 ya la hemos visto en varias ocasiones anteriormente, y la entropía inicial, ¿vale?, te daba 1,5. Y luego, a partir de ahí, pues empiezas a calcular y tal, y te sale, tiene que salir que, bueno, entropía inicial igual a 1,5 bits. Y os tiene que salir que la entropía al dividir por B sale igual a 0,5, con lo cual el incremento de entropía debido a B es igual a 1,5 menos 0,5, que es igual a 1, y por otra parte os saldrá que la entropía debida a C es igual a 1, un bit, con lo cual el incremento de entropía debido a C es igual a 1,5 menos 1 igual a 0,5. Por tanto, os sale que toca dividir por B. ¿Vale? 0,5, ¿vale? Se divide por B, ¿vale?
estos cálculos que faltan los hacéis ya vosotros para calcular tal. Y ahora al dividir por b aquí, ¿vale? El árbol que queda, si acaso, no me cabe la tal. Aquí sería b igual a b sub 1, quedarían el 5 y el 6, y por otra parte el 7 y el 8, ¿vale? Los del 5 y el 6 son nodo hoja, y el 7 y el 8, ¿qué hay que hacer? Dividir por c, obviamente, y ya está, ¿vale? Uno sale nodo hoja y el otro se divide por c. Entonces, bueno, si queréis, ahora se termina el árbol este. Es que no sé cómo, bueno, casi que... Vale. Y entonces tienes, bueno, esto se divide a su vez por b igual a b1, b igual a b2, y ahora os queda caso 5 y 6, queda c, C1, C2, clase la 2, y por otra parte aquí queda caso 7 y 8, atributo C, C1, C2, y aquí queda la clase 3 y clase 4, con lo cual esto es nodo hoja y esto se divide simplemente y te queda el 7, que es de la clase 3, y el 8, que es de la clase 4, con atributo C igual a C1, C2 respectivamente. Y ya está. ¿Vale? Perdón, el 7, no. Nada, ya, aquí ya hemos terminado, simplemente te queda el 7, que es de la clase 3, y aquí el 8, que es de la clase 4. Queda dividido en dos nodos hoja más. ¿Cuántas reglas hay, por cierto? 3 de aquí y la que nos hemos dejado de la A. A ver, en total, al final, 4. ¿Vale? Escribidlas también, por cierto, ¿eh? Escribid las reglas, las 4 reglas que tienen que quedar. Vale, pues voy a dejar 5 minutos y comenzaremos el siguiente tema.